noches, estamos con Jacqueline Hinojosa, exdiputada federal, vocera del Partido Revolucionario Institucional. Quiero agradecerle que haya aceptado sumarse a este libro. Muchas gracias, mi querida Jackie. Es para mí se va con broche de oro porque prácticamente es ya la última entrevista. Fuiste mi compañera en la Cámara. De verdad que te agradezco, te reconozco todo lo que haces porque no has dejado, a pesar de que ya no eres legisladora, tú no has dejado de hacer trabajo político, de activismo ciudadano y sigues en la lucha por la democracia de este país. De verdad, muchas gracias, Jackie. No, a ti por la invitación. Pues como dices, estuvimos juntos en la cámara, fuimos compañeras también en comisiones y pues sacamos también una iniciativa muy importante juntas. Entonces siempre es un gusto seguir coincidiendo como decimos, que las mujeres buenas que luchan se encuentran y seguir reencontrándonos siempre. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, voy a volver a empezar preguntas ya conocidas por ti, pero estoy segura que esta vez lo vamos a hacer mejor. Y te quiero Sí. preguntar, Jackie, ¿cuándo fue la primera vez que decidiste dedicarte a la política? Ay, pues sí tiene una historia muy personal. En mi familia nadie se dedica a política, digamos, pues de cierta manera, ni siquiera hay abogados, vaya. Pero pues mi relación más directa era mi abuela, que mi abuela vivía en Jardines de la Hacienda en Cuautitlán Izcalli, y ella era jefa de manzanas y después de seccional. Y pues cuando yo iba de vacaciones a su casa, siempre me decía, pues yo era muy pegada a ella, y siempre me decía, acompáñame a tocar puertas, ¿no? Y pues ahí iba yo, pues una pirinola caminando las calles de Jardines. Y hubo una experiencia que sí me marcó muchísimo. En ese momento gobernaba Salinas de Gortari, que pues yo creo que sí construyó también muchas cosas de lo que hay en el país. Todavía vemos todavía las de solidaridad de muchas colonias. Ujú, ujú. Este, y le tocó la puerta a una vecina y le dijo a la vecina, no, fíjese que doña Malú, así le decían a mi abuela, ¿no? Pues me voy a divorciar y pues me va a quitar la casa, me va a echar de la casa mi marido. Y mi abuela le dijo, mire, vamos a hacer algo, escríbale una carta al presidente. Y en ese momento, pues recordaremos que literal, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo muy bien, pero pues ya después lo estudias, ¿verdad? Que Salinas de Gortari, pues sí hizo una gran infraestructura en el Infonavit y dio muchísimas casas. Ujú. Entonces mi abuela le dijo, ¿no? Escribe la carta y yo me encargo. Pues ya no, pues ya no, pues ya pasó el tiempo y yo cuando regreso, igual en Jardines de la Hacienda, pero pasando un risito que hay, eh, nos encontramos otra vez a la señora, ¿no? Dijo, ay, gracias, doña Malú, sí me dio en mi casa, que no sé qué. Yo no sé cómo mi abuela hizo llegar la carta al presidente. Tengo mi teoría, que mi abuelo trabajaba en la radio, era radiooperador de Radio Ajá. Red, y hubo un tiempo que le hacían los comerciales a Presidencia de la República. Entonces, mi teoría es esa, nunca la pude, descifrar. Se quedó ahí, cómo le hizo llegar la carta al presidente para que le dieran la casa a la señora. Pero es cuando me di cuenta que para eso era la política, ¿no? O sea, Claro, para eso mi abuela estaba en claro. el PRI, vaya, ¿me explico? No era como que, ay, no, pero, pues mi abuela está en el PRI y ayudó a la señora y el presidente le dio la casa a la señora. O sea, como que conectas y dices, es lo que hacen, ayudar, ¿no? Claro. Entonces, como que ahí dije, eso quiero, ayudar a la gente. ¿Y cómo la voy a ayudar? Pues me voy a meter al PRI, ya sabes. Entonces fue en esa, pues ya que tendría como 4 o 5 años. Ya, pues Ahí. la realidad, ya que es que al final inicias, estaba tomando nota, inicias por la inspiración de tu abuela, que era una mujer activista, luchadora comunitaria y que además yo creo que te lo heredó también. Vienes de, pues, de un matriarcado en donde ella ha sido ejemplo para ti y de alguna manera te guió en este camino político. ¿Todavía vive tu abuela, Jackie? No, ya falleció en hace ya 10 años, ya 10 Ya. años. Me imagino que antes de que muriera todavía te alcanzó a ver que ya andabas metida en estos rollos políticos. Sí, lo último que alcanzó a ver mi abuela fue que yo estaba trabajando ya en Profeco. O sea, ya no le tocó ya ser que yo ya me dedicaba totalmente al PRI, pero sí servidora pública. Sí, eso sí le Ujú. tocó. Oye, Jackie, y yo quisiera preguntarte, aparte de tu abuelita, ¿quiénes han sido tus fuentes de inspiración en tu trayectoria política? ¿Quiénes son y han sido? Ay, bastantes. Yo de niña era muy, 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 pues no rara, porque creo que muchas niñas así, pero
yo tenía obsesiones, ¿no? Entonces, o me obsesionaba con biografías de personas, de personajes, me enfoqué mucho, por ejemplo, en Cleopatra, en Catalina la Grande, en Isabel, y ya después vas conociendo a Leona Vicario, a la Güera Rodríguez, que sigo insistiendo que es una mujer subvalorada por la historia de México. Y ya pues me iba creciendo y ya me tocó ver en la televisión a Beatriz Paredes, a Amalia García. Entonces, tuve la fortuna de conocer a Rosario Marín y se lo dije, le dije, yo no estaba tan chiquita todavía, pero sí estaba jovencita y la veía en la tele y decía, wow, o sea, wow que esa mexicana migrante logró ser tesorera de Sí, Estados Unidos. claro. Entonces, en diferentes etapas vas conociendo mujeres que te siguen inspirando. Ya en la cámara, pues, conocemos a todas las compañeras y conoces historias de vida, porque aparte, pues, convives mucho tiempo con ellas. Y bueno, teníamos grandes compañeras como Frosina, este, entonces te vas inspirando de esas historias, pero al principio de niña, pues sí, en las grandes mujeres que a pesar de la adversidad o porque les tocó, porque aparte, pues, ser reina o emperatriz o por matrimonio, pues eran responsabilidades que a lo mejor no querían, pero asumían. Ujú. Entonces, creo que todas esas historias me fueron inspirando. Y ¿sabes qué? Ahorita que caminas las calles y vas a las colonias, por ejemplo, la campaña de Edomex, pues obviamente fue especial para mí porque, pues digo, mi abuela era de, ¿no? Claro, Caminó jardines el y yo Estado de nací México. realmente, sí, yo nací realmente en Tlalnepantla. Entonces, conoces tantas, yo no me imaginaba o sea, la magnitud del Estado de México, ¿no? Y la diferencia de los municipios, la diferencia, la diversidad de gente. Entonces, en todas, creo que sí hay mujeres que, como te dije, o sea, te van inspirando, te llevas Claro. cachitos de sus luchas, de sus vivencias. eh, entonces, creo que sí, te digo, son varias etapas y muchísimas mujeres las que me han inspirado en cualquier momento y siguen inspirándome porque estoy segura que seguiré conociendo mujeres que me van a inspirar. Oye, Jackie, no en balde, una de tus vocaciones es precisamente el tema de género. Yo creo que esto también ha sido porque ha sido influida por mujeres a las cuales tú admiras, que abrieron brecha para muchas de nosotras para llegar y sientes de alguna manera la responsabilidad de las que estamos ahora de darle continuidad a esa estafeta de defender los derechos de las mujeres. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus principales vocaciones? ¿Cuáles son tus causas, tus banderas? Yo te he visto luchar muy fuerte por las mujeres, alzar la voz, defenderlas. ¿Y cuáles han sido otras, Jackie? Mira, también, ¿sabes qué? Eso también sí quiero resaltar. Creo que parte de ser esa mujer que siempre, que no tuvo miedo de hablar, porque ya ves que no tengo a veces miedo, aunque sea para bien o para mal, pero pues no tengo miedo de hablar. Fue porque mi papá, y todo eso también es muy importante que los hombres entiendan que siempre, el he for she es muy importante. O sea, mi papá siempre me dijo, tú solita puedes, tú puedes hacerlo. Me dejaba sentarme con sus amigos para discutir de política, una niña de 5, 4 años, 7, o sea, entonces siempre me dio mi lugar, mi voz, y y eso también te va formando para ser la voz de las que tal vez no puedan hablar, ¿no? Y otra de mis luchas que también se desarrolló, creo que ya cuando inicié en el servicio público, fue cuando entré al Tribunal, de Justicia en Yucatán, entré a la Sala Especializada de Justicia para Adolescentes. Yo estaba estudiando el tercer año de la carrera. Y uno entra, y me gusta contarlo porque hoy justo hay un caso de un niño, porque literal es un niño, que asesinó a 2 maestras, ¿no? Y entonces empiezo a ver las críticas y empiezo a ver y a veces quiero contestar, pero en un mensaje de Instagram no me va a darles la explicación y tampoco les voy a cambiar la idea, ¿no? Entonces yo entré al tribunal diciendo: "No, sí, que los condenen como adultos", ¿no? Hasta que te vas involucrando y ves que, pues, ese adolescente, uno a lo mejor era víctima en su casa o en su comunidad y por eso llegó a cometer algún delito. La circunstancia en la que creció, pues, no eran las adecuadas. Y entonces me di cuenta que la primera infancia y la infancia es muy importante. O sea, dije: "Ahí está la clave".
Ahí está la clave para que esos niños, esos adolescentes no caigan en delitos, en drogas, eh, en las infancias. Y es cuando ya entiendo, me empapo y agarro el tema de la infancia igual como una lucha en la que creo, en la que estoy muy convencida de que si todos apostáramos por ella, tendríamos otro país. Fíjate que qué interesante es esto que dices, porque parece que están comunicados, ¿no? Los temas de los derechos de las mujeres con los derechos de la infancia, con las personas de discapacidad, sin que podamos considerarnos un grupo vulnerable, pues sí existe una desigualdad de derechos en todos estos grupos. Y como bien comentas, quizá buena parte de lo que pasó con este joven tiene que ver con una familia desarticulada en donde probablemente no hay una mujer también lastimada. Entonces, es un si atacas uno o encabezas uno, tienes que ser congruente para también atender los otros. Tú y yo impulsamos este tema de la ley vicaria y recuerdo mucho que hablábamos de que no solo tenía que ser aplicada para mujeres, sino también para hombres, para lograr la igualdad. Entonces, coincido Así contigo, es. Jackie, y quisiera preguntarte, has impulsado iniciativas de ley importantes. ¿De cuáles te sientes muy orgullosa que nos puedas compartir? Ay, pues así, sí me siento orgullosa, pero me queda todavía la espinita de que, pues, obviamente queremos hacer más, también siendo oposición y con un gobierno que no no escuchaba, por más que buena fuera la iniciativa, si venía de los grupos del PRI o del PAN o de MC, pues nos la bateaban, ¿verdad? Pero sí se lograron varios consensos y, por ejemplo, en la Ley de General de Responsabilidades Administrativas en materia de combate a la violencia digital, que lo metí y sí se modificó, el proyecto de decreto en la reforma y adición en el artículo 235 del Código Penal. Eh, fue cuando la hicimos la de violencia ácida, ¿te acuerdas? La del 235. Eh, la primerita que se me aprobó fue la disposición orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Ley Federal del Trabajo, que en pocas palabras era la brecha salarial, porque era darle dientes a los centros de conciliación y registro laboral para que sancionaran a los patrones que o sea, que no ponen, la igualdad salarial. O sea, todo mundo decimos: "Es que sí hay igualdad". No, o sea, no existe todavía la igualdad salarial. Trabajamos en los mismos puestos, a veces trabajamos hasta más horas, somos más competentes y nos siguen pagando menos. Entonces, esa fue mi primera iniciativa, que la verdad me dio muchísimo gusto porque, pues, uno cree que en un año no se va a aprobar, porque tú ves que los procesos legislativos también son muy largos, pero se logró. El tema de la violencia ácida, eso también, pues, obviamente, pues sí nos marcó, porque aparte estábamos viviendo, pues, ¿te acuerdas? El tema de violencia contra nosotras. Entonces, esas leyes creo que sí son como la diferencia, porque aparte te pones a pensar, sobre todo cuando yo estaba la primera votación que yo tuve, yo me puse a pensar y dije: "A ver, no es un simple voto, ¿no? No es una simple ley, no es una simple iniciativa, o sea, vas a impactar a millones de mexicanos en este país, a millones de mexicanos, no solo que viven ahorita, que vienen en un futuro". Entonces, aunque parezca que a lo mejor es un granito de arena en el mar, pues sí, ese granito sí puede inclinar la balanza en este mundo, ¿no? Ay, me quedó pendiente una que de la infancia que no me la aceptaron, que era etiquetar, un porcentaje del PIB, del producto interno bruto, para la infancia, ¿no? Para, salud, para educación, que fuera ese dinero transversal, pero no se tocara, y que fuera era el 4% del PIB, que sí es mucho, pero, pues, obviamente pones más para negociar. Pero, pues, Morena no lo aceptó y es una tristeza porque, pues, obviamente la infancia cada vez tiene menos presupuesto. Hoy, pues, tenemos la epidemia de sarampión, consecuencia por el recorte presupuestal que se le está haciendo a toda la infancia. Entonces, esa ley ahí algún día todavía sé que la vamos a sacar. No te escucho, Meli. No te ha apagado tu micro, Meli.
Sí me acuerdo de esa ley, es una lástima que ahora que no se haya logrado impulsar. Pero sabes que Jackie, yo estoy segura que de alguna manera en algún momento vamos a regresar al Congreso y vamos a tener la mayoría suficiente para poder impulsar esas leyes que eran muy importantes y que se quedaron en el tintero, porque a pesar de ser la legislatura de paridad y en algún momento llegamos a ser más mujeres, que a veces el tema político priorizaran sobre el tema de género, ¿no? Y al final podía traer beneficios hasta para sus propias hijas, pero bueno, al final no siempre vimos la libertad que se requiere para poder votar, ¿no? Sobre todo estos temas. Oye, Jackie, yo quisiera también preguntarte, tú hablabas hace un rato que nos tocó vivir un momento a varias legisladoras del PRI, en particular de violencia de género muy fuerte, y yo creo que a todas nos pegó, a unas más y otras menos, pero tú fuiste un claro ejemplo en donde fueron muy fuertes, fueron, porque además, pues hay que decirlo, eres una mujer joven, eres una mujer guapa, y a veces parece que eso hace que se ensañen todavía más. Y recuerdo mucho que hasta violencia digital utilizaron para tergiversar información, para violentarte, y tú con una entereza muy fuerte te paraste frente a ellos y los combatiste. ¿Nos podrías platicar un poco de este episodio que yo creo que además es un episodio también para muchas mujeres que se sienten hoy lastimadas, para que vean que no están solas y que muchas mujeres hemos vivido de este fenómeno? Sí. Sí, mira, yo acababa de entrar a la cámara y empezó los ataques, digitales por parte de una gobernadora contra nunca dio nombres, pero se ensañaron con una compañera. Y yo me preguntaba, pues, como que, ¿por qué no la defendemos, no? O sea, hay que defenderla, hay que defenderla, defender el honor de nuestra compañera, el trabajo que ha hecho nuestra compañera, su carrera. Entonces, salgo a defenderla y, pues, como me dijo otra compañera después, me dijo lo mismo, ¿no? Y, pues, a ver, Jackie, pues, también te pusiste, que no me arrepiento, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Y creo que también es eso, o sea, no por cómo te veas, te puedes poner en riesgo. O sea, o sea, me dijo, es que te ves, o sea, me dijo, estás guapa, estás joven, obviamente también se iban a ir contra ti. Le dije, sí, pero pues, ¿por qué? O sea, no tengo nada que ocultar, no tenemos nada que ocultar. Está nuestra dignidad, eso no se puede em, minimizar ni olvidar y hay que defender nuestra trayectoria política. Sí fue duro, sí fue muy duro, eh, porque pues tú a la brava sales a defender, pero no, en ese momento no entendía la capacidad del Estado, porque literal fue usar la capacidad del Estado para tratar de intimidarnos, amenazarnos, minimizarnos y callarnos. Había, en mi caso, todo estuvo, de hecho, denunciamos, desgraciadamente, y qué triste que una mujer, o sea, que otra mujer, uno, sea la agresora, y dos, sea la primera en el registro de violentadores políticos. O sea, qué tristeza que una mujer se preste para ese juego. Y porque aparte estoy segura que también ella sufrió violencia de miles de maneras en su vida. Pero bueno, había, en mi caso, usaban las fotos de los catálogos de Shein, de ropa interior, y entonces tenían el pelo como yo, porque pues a todo mundo nos peinamos igual, ¿verdad? Y tenemos el mismo tinte. Literal recortaban de la mandíbula para abajo la foto y decían que eran mis fotos, mis packs. Sí fue muy duro también para mi familia, ¿no? En ese momento, repetimos, estamos sacando la ley de ácido y por un momento sí me dio pánico salir a la calle porque recibías mensajes de, como eres, o sea, trabajas para nosotros, entonces eres para nosotros y te vamos a violar porque tu cuerpo es del pueblo em, o yo también, pues escuchábamos las historias de ácido y dije, pues en cualquier momento puedo salir, me pueden echar ácido. Entonces sí fue muy duro, o sea, te digo, también para la familia que pues no está involucrada en política y pues le duele que te ataquen, ellos también corren riesgos. Mi familia es de Mérida y está al lado Campeche, entonces tenían al lado a nuestra agresora, ¿no? Eh, pero, pero no me arrepiento porque te digo, sí creo que Diosito hace las cosas por algo y creo que eso me hizo más fuerte
eh, no lograron su objetivo, que era callarnos, sino al contrario, creo que nos volvimos más bravas, perdimos el miedo a hablar, y eso también es importante que las jóvenes en cualquier aspecto de la vida, porque esto también se da mucho, por ejemplo, no a este nivel de estado, pero sí de afectación psicológica en adolescentes, en jovencitas que también pues tratan de afectarlas, ¿no? En su dignidad con esta violencia digital, y que sepan que hay formas de denunciar, que se puede denunciar, que espero que sigamos legislando para regular ahorita. Es otra iniciativa, por ejemplo, que no dejó pasar Morena. En ese momento metí la iniciativa para las deepfakes, porque ya estaban comenzando las deepfakes y Morena lo tumbó. eh, y pues la inteligencia artificial ya nos está ganando, y creo que ojalá se pongan la pila los diputados de Morena, porque son al final la que tienen mayoría, porque no escuchan más que su voz, de legislarla. Pero te digo, sí fue duro, pero lo volvería a hacer. O sea, sí volverías a salir a defender a alguien que es linchada injustamente, en su calidad de mujer, de política, de profesionista. Entonces, sí fue una gran lección, pero te digo, espero que también haya servido de ejemplo para otras mujeres de no quedarse calladas. Oh, y yo creo que sí fuiste ejemplo para muchas mujeres, porque lo que tú decías, mm, lo más fácil era quedarse callado y simplemente no decir nada. Y no solo saliste a defender, sino que a tu nombre después saliste a defender a muchas mujeres que viven violencia digital con una integridad y una entereza personal, a pesar del miedo, a pesar de las burlas y a pesar de todo, y no agachar la cabeza y de frente denunciarlo. Creo que eso es muy valioso y que sienta precedente para otras mujeres, Jackie. De verdad, yo te admiré como mujer, como legisladora, pero sobre todo como ser humano también, porque muchos con eso o menos van y se esconden y ya no salen para nada, o a veces hasta prefieren quedarse callados ante las injusticias, ¿no? Y Y yo lo vimos, Mandy, porque muchas compañeras feministas que se dicen ser feministas de Morena, se callaron, sí, ¿no? sí, Se es callaron. correcto. Y creo que también tengamos esa conciencia de no por no ser parte del patriarcado, porque yo estoy segura que se callaron porque sí, a lo mejor tenían amenazas por un proyecto, por su propia conveniencia también, de saber de que si, pues, a lo mejor si se solidarizaban, pues las iban a linchar también en Morena. Pero creo que tener claro que si defendemos a una, nos defendemos todas, Claro, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Muchas de las que esperábamos que salieran, nunca salieron. Organizaciones que tenían que salir más allá de los colores para denunciar tampoco salieron. Entonces, eso No, lo ¿sabes qué? admiro. Recuerdo muy bien, Meli, que, que hubo un activista que en vez de defendernos, nos atacó. Y dices, pues tú lo viviste, ¿no? O sea, Claro, cómo por ser de un claro, partido que a lo mejor no te agrada, claro, caer en ese juego solo porque no te agrada el partido se me hace muy bajo. Sobre todo totalmente. porque, pues, según tú basas tu lucha en ese mismo activismo digital, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que espero que haya tomado conciencia y reflexionado sobre el momento de esa entrevista y sus declaraciones. Pues todos lo esperamos, amiga, porque pues la lucha de género no puede ser dependiendo de quién sea la persona Ni que dónde milites o qué color claro, de piel tengas o claro, por supuesto. Oye, mi querida Jackie, quisiera yo preguntarte, todos en la política, algunos no los tienen, pero nos movemos siempre bajo un esquema de valores y principios, ¿no? Algunos son antivalores. Hay políticos que se mueven en ese esquema, ¿no? varios. De obtener el máximo beneficio. ¿Cuáles han sido tu esquema de valores que te han guiado en tu trayectoria como servidora pública, como legisladora, como miembro de un partido? ¿Cuáles son, Jackie? El primero es la lealtad a la patria,
lealtad a mis luchas, a mis ideales, a mis convicciones, a mis valores, ¿no? Em, la honestidad, creo que es muy importante ser honesto con tu equipo, con tu gente, con la gente que confía en ti, contigo mismo. Creo que muchos también terminan el camino traicionándose a sí mismos y creo que la honestidad, la lealtad en primer lugar, o sea, para mí la lealtad de la patria, tengo una frase que me gusta mucho decirla, que la reflexioné cuando salió López Obrador, porque todo el mundo haz de cuenta que estábamos en un funeral de Estado según los de Morena, y yo me puse, y lo dije en una entrevista, en un debate, y les dije: "Los líderes son efímeros, la patria es para siempre, o sea, lo que tiene que conservarse siempre es la patria". Entonces, la lealtad, digo, a la patria siempre va a ser lo principal para mí, la honestidad, em, la humildad de corazón, creo que ser humildes y saber que no eres mejor que nadie, ni menos que nadie, eres igual que todos. Entonces, creo que esos 3 valores, que me inculcó mi papá, sobre todo, mi papá trabajó en la Pepsi, entonces era muy leal a la Pepsi, no ni siquiera tomaba Coca-Cola. Entonces, pues aprendimos, ¿no? Lo que es, pues ponerte la camiseta, la lealtad y, y la congruencia, sobre todo. No te escucho, Meli, está apagado tu micro. Difícilmente no te veo ahora saliendo porque ya me cambié nada más porque se me ocurrió como si fuera una sudadera, ¿no? Después de Exacto, que has sido muy clara en la defensa de este país. sí, Y y y créeme que creo que cada vez faltan más políticos congruentes en este país. Más allá de lo que creas, tienes que defenderlo si realmente lo crees. así es. Hacerte 2 preguntas más. La primera que yo te quisiera hacer es, si un joven se te acercara y te dijera: "Dame un consejo después de todo lo que tú has vivido", ¿qué le dirías? Alguien que quisiera entrar a la política. Que nunca pierda su esencia, que sí, que lo para empezar, sí hay que preguntarle a qué lo trajo a la política, ¿no? Porque eso es muy importante. ¿Qué lo trajo a la política? Y si realmente entró a la política porque quiere hacer la diferencia y cambiar el país y defender en lo que él cree sus luchas, que nunca pierda esa esencia, que va a haber momentos muy difíciles y peores, pero que en mi caso, que te digo, yo sí creo mucho en que Diosito te va poniendo donde Él te necesita y donde sabe que vas a hacer un buen papel y tener la oportunidad de hacer lo que tú querías hacer, que confíen en eso, que todo tiene un plan, que Dios tiene un plan y que nunca dejen de ser ellos. O sea, volvemos a lo mismo, la lealtad a la patria, porque siento que debe ser algo muy básico en los políticos, ¿no? Tener claro Claro, que la lealtad a la patria es lo primero que debes de tener. La claro, congruencia y, y eso que te dije hace rato, o sea, saber que no eres más que nadie, ni menos que nadie, que eres igual que todos y que también mereces las mismas oportunidades que todos. Y sobre todo si es mujer la que pregunta, que cuando llegue ella, ayude a más mujeres a llegar. claro. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, mi querida Yati, y por último, ¿qué hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Cómo te ves en los próximos años, Jackie? Pues mira, yo lo dije hace poco, soy una peregrina de México. Crecí mis 10 primeros años en Oaxaca, donde también aprendí muchísimo. Luego estuve en Yucatán, luego en México. Ahorita me toca estar trabajando en Querétaro. Eh, yo sí, ¿qué quiero? Obviamente seguir ayudando en, al país en lo que yo pueda, en mis luchas. Eh, sí creo en crear las oportunidades y aprovechar las oportunidades. Eh, Así que me digas un plan. Hoy me encantaría regresar a ser legisladora federal porque creo que aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo. eh, a veces, por eso, había varias personas que se burlaban de mí y que yo literal nunca me paraba de mi curul. Tenía hasta mi calentador y dulces. Pero es que de verdad, yo lo disfrutaba, o sea, yo disfrutaba estar ahí pendiente, escuchando, aprendiendo. eh,
capturando cualquier detalle que cometiera y error que cometiera Morena. Em, entonces, y te digo, y las leyes que quedaron pendientes y que sé que hay otras por hacer, ¿no? Pero también confío en Dios, entonces ahorita me toca estar aquí en Querétaro, defendiendo al país, ¿no? Defendiendo, pues sí, que no siga la destrucción de este país. Y hacer lo que me gusta, o sea, ver cada campaña donde me manda mi partido, siempre estoy ahí recorriendo las calles. Yo soy feliz siendo recorriendo las calles, las comunidades. Esa campaña, te digo, de Domex, me aventé 72 municipios. Lo disfruté muchísimo. Luego me tocó en el 24 irme a Hidalgo con Caro y con Marco y conocer todas las comunidades de Hidalgo. También te da otra perspectiva de vida. Entonces, eh, ¿qué espero? Pues en este 2027 poder ayudar a mi partido y recorrer las calles donde ellos me necesiten y confiar en la posición que Dios quiera para mí, porque sé que uno pone, pero Dios dispone. Se siente bonito que digan, ay, pues, y, o sea, que noten el poco o mucho trabajo que hayas hecho o que estés haciendo. Si es un apapacho y un recordatorio del por qué estás aquí y, y lo que te falta por hacer. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Igualmente. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias, Meli. Cuídate. Bye. Abrazo. Bye. Yo estoy segura que Dios te va a poner en el camino correcto. Eres una mujer de bien, eres una mujer de trabajo, eres una mujer de convicciones muy firmes y yo creo que va a haber Jacqueline para mucho tiempo y me dará mucho gusto verlo y presenciarlo y siempre tendrás una porrista en mí. Tú Ay, dile gracias, para Meli. Igual. adelante y te quiero agradecer porque además te escucho tan firme cuando hablas, cuando defiendes, eres tan contundente, eres una mujer que te preparas además. Entonces, Gracias. te agradezco muchísimo lo que estás haciendo, Jackie.